Pues vamos a ver, hermanos, en esta hermosa mañana este tema que corresponde conforme a la fecha, ¿verdad? Que nos habla de una manera, pues, por algo nos lo dice, ¿verdad? O por algo la palabra de nuestro Dios tiene el mensaje para cada uno de nosotros. Dice el título del tema, ¿qué es, hermanos? La humildad. Y hoy vamos a ver, hermanos, qué es realmente la humildad, ¿verdad? A lo mejor unos de una manera conocemos la humildad, otros de otra, pero la palabra de nuestro Dios es firme. Es real, la palabra de Dios no se equivoca cuando nos habla y nos dice. Dice, el verso de memoria es claro, Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y luego dice, y aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y ¿qué? Pero la humildad no le quitó al Señor Jesús su esencia, o sí, hermanos. La humildad no le quitó al Señor Jesús de enojarse, o sí, hermanos. No, es que de repente confundimos la humildad, hermanos. ¿Y qué es la humildad? ¿Cuántos de nosotros aquí pensamos que somos humildes, hermanos? ¿Cuántos creemos que tenemos esa humildad? Porque a lo mejor les digo nuevamente, no pensamos, no, es que me falta para ser humilde. No, es que a lo mejor no hemos entendido que es humildad, ¿verdad? ¿Y la humildad qué es, hermanos? Cuando nos preocupamos por el prójimo. Sí, pero ¿qué es? Un don de Dios. Nacemos humildes, unos nacen humildes, otros no. ¿Qué es, hermano? ¿Es una qué? Es una virtud que a lo mejor no todos quieren. A lo mejor no todos la tenemos, pero no quiere decir que no la podemos obtener, sino que debemos de buscarla. Por eso Jesús dijo, es claro, y dice, aprender de quién. Entonces la humildad, ¿qué, hermanos? Se aprende. ¿De quién aprendemos nosotros, hermanos? Sí, no. Pero la humildad ya no la aprendes de adulto. Si de adulto no fuiste, si de adulto llegas a adulto y no eres humilde, te va a costar doble o triple el trabajo de ser humilde. ¿Cuándo se aprende la humildad? Y entonces, ¿y de quién aprende la humildad? ¿Sí ven, hermanos? Entonces, ¿por qué es que nosotros no somos humildes? Tal vez no nos enseñaron, no aprendimos, o a lo mejor no quisimos aprender. Porque acuérdense que también, no porque no se les enseñe, pero el Proverbios dice, instruye al niño en qué, en su carrera. A veces el papá y mamá le enseña, pero a veces también, lamentablemente, desafortunadamente, desgraciadamente, entra el mal en quién, dice, en el corazón de quién, del muchacho. Entra la necedad, ¿o no, hermanos? ¿Y quién se la enseña? ¿Verdad que de repente viene el enemigo? Ellos lo van a aprender, hermanos. Tal vez no lo aprenden en casa. Muchas dicen, no, es que eso es lo que aprenden en casa. No, no nos equivoquemos. No todo lo aprenden en casa. Lamentablemente nuestros hijos van a una escuela y allá aprenden ¿qué cosa? Costumbre. Más de lo que nosotros les enseñamos. Nuestros jóvenes saben mucho más a veces que nosotros. Están al día más que nosotros. Saben cuáles son las tendencias, ¿sí o no? Muchachos jóvenes. Y no pregúntenles, por ahí anda una tendencia en TikTok que apenas aprendí, porque pues a cada rato tenemos que ir a componer los baños. Hay algo viral que los muchachos entran a un baño público y lo destruyen. Rompen toilets, rompen lavabos, y lo graban y se hacen virales, son famosos, ¿verdad? ¿Y a poco eso lo enseñamos nosotros en casa? No, los muchachos lo ven, lo escuchan, lo oyen en la escuela y lamentablemente a veces se dejan llevar. Entonces, no necesariamente que nosotros les enseñemos todo, ¿no? O sea, nosotros tratamos de enseñarles lo mejor y les advertimos o no. ¿Qué no les decimos cuando se van? Pórtate como. ¿Verdad? ¿O quién le dice a su hijo, pórtate mal? ¿Verdad que no? Alguien le dice a sus hijos, hey, te portas mal. Quiero que hagas y deshagas y destruyas y hagas enojar a todo el mundo y molestes a todos. ¿Así? ¿Verdad que no? No. Entonces, ¿de dónde lo aprenden? Les decimos, pórtate bien, no juegues, no platiques, no te duermas. Pero parece que les decimos que lo contrario. Una vez me dijo un hermano, dígale lo contrario. Dice, dígale que lo destruya, o que no me acuerdo qué es, no me acuerdo para no mentir. Pero digo, a lo mejor funciona, no sé. Pero la palabra de nuestro Dios es clara. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, pero para que les podamos enseñar eso, tenemos que saber nosotros primeramente si somos humildes o no. La humildad es una virtud, exactamente, es una virtud. Pero ¿y en qué consiste esa virtud, hermano? ¿Saben en qué consiste la virtud que debemos de tener? Nuevamente les digo, porque a veces podríamos tener una percepción diferente a lo que es humildad.
La humildad, hermanos, es una virtud que consiste en tener el conocimiento propio de tus propias limitaciones y debilidades. Y aún sabiendo eso, pues tienes que obrar conforme a lo que tú sabes, a lo que tú conoces, a lo que tú tienes dentro de ti. ¿Sí? Por eso Jesús nos enseñaba mucho que aprended de mí, dice que soy como manso y ¿qué? Y humilde. ¿En qué fue manso y en qué fue humilde? Pregunta. Y luego dice ahí, cuando seamos mansos y humildes, dice, y hallaréis descanso ¿para qué? ¿En qué fue manso y humilde, hermanos? Porque ahorita vamos a ver, esto de la humildad es algo, hermanos, es extenso. De veras, hablar de humildad, les decía yo, es un valor moral, ¿verdad? De los cuales nosotros cada domingo, miren, yo tengo juntas el lunes, en la mañana, y el miércoles en la mañana y el martes a mediodía. Y en todas las juntas es una orden, es un requisito de la compañía que se tienen que repetir los valores morales y hablar de ellos para que no se nos olviden. Fíjense, allá es una regla. Y el Señor Jesús nos dice o Dios nos habla en el principio y dice, se la repetiréis ¿a dónde? ¿A quién? A tus hijos, ¿verdad? Ya sea estando sentado o andando en donde dice, o en el camino, donde te acordares, repíteselas, acuérdales, ¿verdad? Imagínense en el trabajo, pues nos pagan para hacerlo, ahí lo hacemos, pero y en la casa debemos de enseñarles a nuestros hijos, repetirles que, hey, tranquilo, no. ¿Saben lo que es la humildad? La humildad es algo similar a la modestia, o es un sinónimo de modestia y de sencillez, ¿verdad? Eso es lo que es ser humilde, ¿verdad? Es el reconocimiento honesto de nuestro propio valor, hermanos. Nuestro valor tal y como Dios nos ve. ¿Cómo creen que nos ve Dios? ¿Con ojos de qué? ¿De altivez? Nos ve con ojos de amor. Entonces Él quiere que nosotros seamos como de la misma manera. Entonces es el reconocimiento honesto de nuestro propio valor. ¿Qué es lo que valemos? Lo que tú eres. Eso es lo que tú vales. Una persona que es arrogante tiene su valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa persona arrogante? Pues tal vez nadie quiere estar con él, es despreciar, lo que sea, ¿verdad? Pero el valor que tú te das es el que vas a recibir, o sea, lo que vales. La humildad, hermanos, nuevamente, una vez que nosotros conocemos nuestros propios valores, sabemos nuestras debilidades, ¿qué hacemos? Empezamos a trabajar en eso. Y una vez que empezamos a trabajar en eso, tiene que haber un cambio. Y una de las cosas más importantes para poder lograrlo, hermanos, es la constancia, ¿verdad? ¿Y cómo podemos llegar? Les decía yo, les preguntaba, ¿quién de nosotros cree que es humilde? De repente podríamos ver a un hermano, porque ¿quién de ustedes se fija al espejo y dice, ¿seré humilde o no? ¿Soy humilde? ¿Quién se juzga a sí mismo? ¿Alguna vez lo han hecho? No lo sé. Pero casi no lo hacemos. O a veces decimos, ¿estaré actuando con humildad? No lo hacemos muy seguido. Si lo hiciéramos, entonces hubiera que nosotros un cambio. Hubiera, a veces cuando vamos a actuar, hubiera un freno de decir, no debo de hablar así, no debo ser así, no debo actuar así. En fin, hubiera en nosotros algo que nos llame la atención. Y hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en algo, si queremos lograrlo, lo logramos, ¿verdad? Y hemos hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Que el querer es poder. Cuando nos proponemos algo, ya sea en lo literal, ahora sí voy a ahorrar para comprar un carro. Y así nos lo proponemos, ¿y qué pasa? Lo logramos porque nuestra consistencia está ahí. Yo creo que todos en los que estamos aquí, no hay uno que no se haya propuesto algo que lo haya logrado, ¿verdad? No lo sé. A veces me voy a proponer conquistar a la muchacha. Ya están duro, ¿verdad? Hasta que la hacen caer. Y logran hacerlo, ¿verdad? Nosotros somos casados también. Algún día nos propusimos algo y lo logramos. Eso quiere decir que si lo puedes hacer en lo literal, en lo material, en la vida cotidiana, porque inclusive hasta para levantarse temprano no es una lucha o no. La lucha contra la carne, o sea, ¿qué quería hacer el cuerpo hoy? Dormir. Dices, otro ratito. Pero ¿qué ves la hora? Y dices, y si no me levanto, ¿qué? Llego tarde, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que te impulsó a levantarte? La propuesta, lo que tú te has propuesto. Te propusiste en tu corazón un día,
de llegar temprano y no llegar tarde al santuario. Y eso es lo que te mueve a lograrlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos proponemos algo, siempre tiene que estar dentro de nosotros, ¿verdad? Una vez alguien me dio un consejo, dice, porque seguido me daban tickets por Spirit, por ahí rápido, y me dijo, alguien me dio un consejo, dice, mira, es que yo no puedo, dice, mira, ¿quieres que se te quite la maña de correr? Para que agarra los tickets que te han dado y pégalos en el dashboard del carro. Eso te va a recordar todos los días, mira cuántos llevas. Y digo, pues tal vez a lo mejor eso es lo que necesito hacer, porque nada me está ayudando. Por más que yo me pongo zapato, me quito el zapato y no puedo. Entonces no es el zapato, es el pie, soy yo. Veamos, el problema soy yo. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Me lo tengo que proponer de una manera. Y es en todo, en todos los aspectos, ya sea en la casa, hasta en el hogar. Uno se propone y dice, no voy a pelear con mi esposa. Que diga algo, me voy a quedar callado. Es un trabajo, es una lucha, ¿no, hermanas? Decir, no, que ponga, yo me voy a quedar callado. Y uno se lo propone, pero a veces es difícil contenerse. Y entonces ahí es cuando viene la lucha. Si nos proponemos algo, hay que seguir luchando día con día. El éxito es la constancia, hermanos. Lo que nos lleva al éxito es estar constantes, cada 8 días. ¿Por qué? Porque nos lo hemos propuesto. Y eso es lo que habla allá Pablo también en una de sus cartas. Dice que habla sobre lo propuesto, ¿verdad? Lo que nosotros nos propusimos hacer. En fin, sabemos entonces que la humildad es una virtud que consiste en conocernos a nosotros, saber en qué tenemos que trabajar. Dice el cuaderno, y eso es algo importante, la introducción me gustó mucho, hermanos, porque dice que considerando, ¿qué cosa? Considerando los tiempos en los que vivimos, hermanos, de tanta maldad. Y cuando habla de tanta maldad encierra muchas cosas, ahí generaliza, pero considerando los tiempos en que estamos, hay gente, hermanos, que hicieron. Es que hace rato usted preguntaba que si ya nos consideramos que somos humildes. Ajá. Yo pienso que si los consideráramos, como dice usted, regresamos a los humildes para nosotros, porque a veces nos consideramos y también es como que Es vanagloria. sí, Si no funciona. Y gracias, hermano, por el comentario. Ahorita vamos a ir para allá para ver cómo, hermanos, qué es la humildad realmente, ¿verdad? Y yo les preguntaba, nos consideramos humildes no tanto para eso, sino para ver, considerando nuestras debilidades, lo que soy y lo que tengo. No soy humilde. Y yo por eso les decía, a veces nos damos cuenta nosotros, nos tenemos que dar cuenta que, híjole, no actué con humildad. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Cuando yo, pues, les soy sincero, cuando me doy cuenta que no soy humilde, cuando me dicen algo y no saben a quién no le doy la gloria. A Dios, hermano. De veras, porque a veces te dicen, ay, ¿cómo le haces? ¿Y cómo supiste? Y yo, pues es que ya me la sé, ¿verdad? Y dice uno, no, me la sé gracias a quién. La gloria es de Dios y siempre tiene que ser para Él. Esa es una parte de no ser humildes con Dios. Y ahorita les digo, más adelante lo vamos a ver. Considerando los tiempos en que vivimos, dice, de tanta maldad. ¿Por qué, hermanos? Porque en este mundo no hay humildad, ¿o sí, hermanos? Si hubiera humildad, no hubiera tantos problemas, ¿sí? Si fuéramos humildes, no hubiera tantos gente peleándose, matándose, ¿verdad? Porque no hay que, hermanos. Por eso Jesús algo importante que dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Porque en el mundo hay mucha aflicción. Consideran los tiempos en que vivimos, dice, donde hay tanta soberbia, ¿sí? Tanta soberbia. ¿Qué es soberbia, hermanos? ¿Saben desde cuándo empieza la soberbia? ¿Cuándo entra en la soberbia del corazón? En la juventud. Cuando se cree uno más que otro, cuando creemos que ya lo sabemos todo. ¿Qué más, hermanos? Esa soberbia, hermanos, está desde el principio, hermanos, ¿Quién fue el primer soberbio? No, Satanás. Entonces, ¿quién creen que es el que enseña la soberbia a los muchachos? De alguna manera, dice en una parábola de la siembra, dice que los discípulos, los ayudantes, los siervos le dijeron al dueño, Señor, ¿qué nos sembraste? ¿Qué? ¿Buena semilla? ¿Verdad? ¿Buena simiente?
¿Por qué entonces ha crecido mala hierba? ¿Y qué dijo? Vino el enemigo, ¿cuándo? En la noche. ¿Y cuándo es la noche? Las tinieblas. ¿Y por qué? ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué representan las tinieblas en nuestra vida? Las tinieblas en nuestra vida representan, hermanos, la maldad. Cuando nosotros le damos una entrada al enemigo, ahí entra y ¿qué siembra? Si estás viendo cosas, estás viendo tu teléfono y de repente empiezas a ver cosas que no, el enemigo luego ¿qué hizo? Ya sembró mala simiente, entonces te vas a quedar con eso. Por eso es de mucho cuidado, hermanos, tenemos que tener cuidado con tantas cosas, porque con quién te juntas, con quién andas, cómo se te hace fácil hablar, y todo eso, hermanos, entra, hermanos, el enemigo también así, incita a la soberbia a los jóvenes, a los pequeños, desde chiquitos se vuelven soberbios, y nosotros no hay que permitir que eso pase. Camila, siéntate. Porque, hermanos, es importante que les enseñemos y los eduquemos a nuestros hijos desde pequeños. Si no, hermanos, lo que pasa es que crecen ¿cómo? Soberbios. ¿Y saben cómo demuestran nuestros hijos la soberbia? Y hermanos, les voy a platicar lo que vi hace 2 sábados. Me parece que fue hace 2 sábados. Aquí en la iglesia, lamentablemente, vi un hermano que le llamó a un niño y algo le dijo, no sé cómo fue, no sé cómo fueron, pero el muchachito, hermano, se enojó y le hizo así, lo hizo, y de repente el hermano se dio la vuelta, y yo estaba aquí parado, y el hermano se dio la vuelta para afuera, y ¿saben lo que hizo el niño? Volteó y le dio una patada a la pared, bien enojado. ¿Por qué? ¿Por qué de repente nuestros hijos entran en soberbia? No deberíamos enseñarles aquí, qué calladitos, sí, hermano. Antes así nos enseñábamos, qué respeto había antes. Cuidado con que yo me recuerdo, hermanos, a mí de niño, pues mi mamá fue muy estricta, mi papá, y nunca nos dejaron en Uber, donde una vez se me ocurrió en la escuela, no me acuerdo qué le hice a una compañera, o le dije, pero la niña se puso a llorar, como que, no sé qué y eso fue todo. Llore como Magdalena, llegó y le dijo a su mamá. Lamentablemente vivía enfrente donde vivimos, la casa de mi madre, y que viene la mamá y que le va diciendo a mi mamá, le dice, no, es que su hijo, la verdad no me acuerdo, yo nunca he tocado ni tocado, no me acuerdo que la toqué, creo que algo le dije, porque me acuerdo, no me acuerdo su nombre, pero algo hice, una travesura. Sí, herí sus sentimientos de la niña, y me fue, hermano, no les quiero platicar cómo me fue. Pero era la manera que nos enseñaban a nosotros que teníamos que respetar, no a los adultos, sino hasta a nuestros compañeros, ¿no? Y entonces ahora todos esos valores se han ido perdiendo poco a poco porque nosotros lo hemos permitido, ¿verdad? Porque en nuestra generación, nosotros como padres permitimos ciertas cosas. Yo les digo a mi mamá, no me contaba, a la de 3 voy, ¿no? Me agarraba de sorpresa, cuando yo sentía ya tenía la mano encima, y ahora no, ahora llegamos a 1, 2 un cuarto, 2, 3, 16, 2 cuartos, y ahí vamos, y no llega el 3, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que sentamos las bases de lo que queremos con nuestros hijos, y por eso a veces el resultado no es el que se quiere, el que se espera, ¿verdad? Y a veces el problema no es tanto eso, hermano, sino que a veces nuestros hijos lo van a aprender a la mala. ¿Y saben en dónde? Afuera, porque afuera no les van a contar como nosotros. En casa te cuentan, en casa te dan la oportunidad, pero afuera no. Y es por eso que el mundo está lleno de maldad, ¿verdad? Porque no hay valores, no hay estas cosas. Surge la necesidad de recordar este importante tema, esperando que sea de mucha bendición para la iglesia, ya que es lo que pide nuestro Dios de cada uno de nosotros como siervos del Señor. Allá en Malaquías capítulo 6, verso 8 habla muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo dice? Miqueas 6, 8. Yo estoy viendo al revés ya, todo. Miqueas 6, 8, ¿quién lo tiene? Adelante. Dice así, oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno y que pida de ti Jehová solamente hacer juicio y amar misericordia
Él nos lo ha enseñado, dice. Él nos lo ha declarado. Ya nos declaró qué es lo bueno o no, hermanos. ¿Lo sabemos o no? Todos nosotros sabemos lo que es bueno. Y no nada más lo debemos de saber, sino que se lo debemos de enseñar. Yo les quiero platicar algo, hermanos. Ya no sé si ya se los platiqué. Es que cuando nuestros hijos salen también, inclusive aquí o en la escuela, yo tuve también con la niña, de repente tenemos conferencias y nos decían, no, es que la niña sí, no, maestra, y le damos la autoridad para que le enseñe lo bueno. Yo nunca le voy a dar autoridad a la maestra para que me le venga a enseñar cosas malas. Y por eso yo cuando le dije a mi esposa, pide que nos den el itinerario, ¿cómo le llaman? El currículum, ¿qué se les va a enseñar a los niños? Yo necesito ver. ¿Por qué, hermanos? Porque es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros hijos. Y sí es cierto, se salen de las manos, pero tenemos que estar como encima y encima. Inclusive aquí en la iglesia es importante saber que a nuestros hijos les estén enseñando lo bueno, ¿verdad? Ellos tienen que acordarse de las cosas. Les voy a platicar algo. Ya les dije una vez, solo se tomó una vez que el hermano Uri vino y bajó a los niños a enseñarles. Y pasaba el tiempo y mi hija me dijo, Sofía nos preguntó, ¿cuándo va a regresar el hermano Uri? Pues yo no sé, hay que preguntarle a su papá, ¿y por qué? Y dice, no, porque es que me gusta cómo nos enseña. Los niños desde chiquitos van viendo. Yo les digo, yo me doy cuenta porque así son. De repente no les gusta una manera de enseñanza, hay que buscarle, hay que ver, pero mientras mandemos el mensaje que sea para que nuestros hijos aprendan los valores. Hey, tienes que ser buena con tu hermano, con tu hermana, no se peleen. Yo de repente he visto niños grandecitos que como que no sé si se les da la autoridad, pero de pegarles a sus hermanos pequeños o a sus hermanas, pero eso está mal. No, el hijo, yo les digo por experiencia propia, un hermano nunca debe de corregir a otro hermano. El trabajo es de los padres, no de los hermanos. Así de claro, así de fácil. Es los papás los que nada de que porque soy tu hermano mayor te tienes que yo mando. No. Para eso está papá y para eso está mamá. ¿Por qué? Porque los niños aprenden. Siempre enseñarles esos valores y ahí empiezan a aprender la humildad. De saber cómo, ok, respeto lo que me está diciendo quién, mi papá. Eso es humildad. El Señor dice, te declaro lo que sea bueno y lo que pida Jehová de ti, solamente hacer ¿qué? Juicio y amar ¿qué, hermanos? Amar la misericordia. Y luego dice, y humillarte para ¿qué, hermanos? Una de las cosas más importantes de humillarse, hermanos, es andar con quién. ¿Sí? Siempre nosotros, inclusive hay cantos, hay un canto que dice andando con Cristo, ¿verdad? Algo así. Y yo digo, bueno, a veces cantamos, pero ¿de verdad andamos con el Señor todo el tiempo? ¿De verdad estamos al pendiente que no solamente yo? Allá leímos en Génesis capítulo 17 el otro día que nuestro hermano nos dio un tema, hermano Josué, nos leyó allá en Génesis 17 donde Jehová Dios conoce a Abraham. Y dice, porque yo lo conozco, ¿sí o no? Y yo sé que ¿qué? Que él, ¿qué va a hacer? Mandará a sus hijos antes que ¿quién? Que él, hermanos. Él los iba a poner, primero los iba, órale, para que busquen. Aquí, hermanos, de repente nosotros sentados hasta enfrente y nuestros hijos hasta atrás y nos damos cuenta que no, yo quiero a mis hijos aquí, hay que verlos. Que no estén jugando, que no estén durmiendo, que no estén platicando, que no estén en el teléfono, que no estén haciendo otras cosas que no conciernan a lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros estamos en eso, obedecemos a quién, hermanos. Se humillará para andar con quién, con Dios. Nos vamos a humillar, pero no nada más nosotros, sino también quién, nuestros hijos, toda nuestra descendencia. El Señor nuestro Dios nos enseña lo que debemos de hacer, nos ha declarado lo bueno, no podemos decir que somos ignorantes, sabemos de antemano lo que Dios nos manda, y si no lo hacemos, entonces es ahí cuando nosotros nos buscamos, ¿qué, hermanos? Problemas. Yo les he dicho que el 99% de los problemas somos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos fijamos, ¿verdad? Cuando hacemos, cuando no obedecemos a Dios, pensamos que Dios no se va a acordar, que no se va a dar cuenta, que no va a saber, y tal vez la iglesia, nosotros nunca nos enteremos. Tal vez hay cosas, hermanos, les voy a decir algo, hay cosas que van a pasar entre la iglesia
que nunca van a salir a la luz ahorita. Nadie va a decir nada, todo secreto, pero va a llegar el día en que todo va a salir aquí, hermanos. Todo va a salir a la luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo dice el Señor. Él nos ha declarado lo bueno, Él nos ha dicho lo que tengamos que hacer. No hay nada que nos haya encubierto, hermanos, de lo que va a hacer. Allá no vamos a decir, señores, que yo no sabía. No, todo está escrito en este libro, que a veces unos pueden decir, no, pues es un libro pequeño, pero otros pueden decir, no, es un libro grande. Pero aquí está todo, hermanos, relacionado con todo. Así de que si nosotros queremos hacer lo bueno, humillarnos, escudriñar la palabra, es la que nos va a llevar a ayudar y nos va a conllevar a hacer lo que Dios nos manda. Desarrollo. Comenzaremos definiendo qué es humildad, para que sepamos de lo que vamos a hablar. El diccionario define la humildad, fíjense, como la actitud de no exigir lo merecido o lo que corresponde, sino que renuncia a ello por amor a quién, hermanos. Entonces, cuando nosotros sabemos, hermanos, y les decía nuevamente, ¿cómo es que sabemos y nos conocemos a nosotros? Porque Dios ya nos ha enseñado todo desde el principio, más los que hemos nacido en la iglesia. Desde pequeños se nos han inculcado esos valores y se nos ha enseñado a respetar a todos y a ayudar a los demás. Ayúdale, ¿no? Y, ¿verdad? Mi mamá siempre, me acuerdo, siempre decía, ayúdale. O sea, indirectamente nos enseñó y nos mostró a qué, hermanos, el amor a los demás, ayudarlos cuando necesitan una ayuda. No puede con la bolsa, ayúdale, ¿verdad? Pero no, de repente si no le enseñamos eso, entonces eso no lo aprende. Desde pequeños empezamos a aprender todos esos valores. Entonces cuando nosotros llegamos a una edad donde ya sabemos en la juventud, si es que aprendimos bien esos valores, entonces nosotros vamos a tener esa humildad. No nada más, hermanos, del amor, sino también, como dice esta definición, ¿verdad? Es la actitud de no exigir lo merecido. Muchas veces, hermanos, hacemos cosas que no agarramos reconocimiento, pero ¿saben qué? ¿Qué es lo mejor o no, hermanos? Yo prefiero no ser reconocido. De repente, les voy a ser sincero, hasta me incomodo. Me incomoda un poco de que alguien me diga algo, no me gusta, no sé por qué. Pero hay unos que les encanta ser alabados, les gusta que los halaguen, y pues hay que tener cuidado, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Yo soy una de las personas que trato de no halagar. Sí, dice la palabra de Dios que dice, si me fue ahorita lo tenía aquí, dice Pablo, que dar honor a quien honor que merece, ¿verdad? De repente, pero no lo halagues mucho, porque hermanos dicen que Se va al cielo. sí, se va al cielo, ¿verdad? Dice que es más duro que el golpe, algo así, hay un dicho, ¿verdad? Sí, siempre va a ser más duro. Entonces, muchas veces halagamos y como que hay que tener cuidado, porque de repente a la persona se le puede, ¿qué, hermano? Se le sube y piensa que ya puede hacer lo que quiere, que puede, y no, hermano, o sea, hay que siempre tener los pies sobre qué. Decía yo que una vez un padre llevó a su hijo al zoológico y lo llevó a ver un elefante y lo describió, le dijo, mira, ves esos pies tan grandes y pesados, así deben ser tus pies, para tenerlos siempre sobre qué, sobre la tierra, y nunca dejes que se te suba, nunca dejes. Entonces es importante, hermanos, porque es la definición de humildad. Cuando nosotros actuamos, a veces no vas a recibir, y es que es claro, hermano, nunca busquemos, porque dice la escritura que lo que haga tu mano derecha no lo sepa qué. Sí, pero de repente como que queremos que siempre tocar trompeta, y no, es que yo hago y deshago, y eso no es humildad, ¿o sí, hermanos? Pregunto, ¿será humildad? ¿Seré humilde cuando siempre digo, no, es que hermanos no están para saberlo, pero hoy ayudé a o sea, cuando siempre estamos, no es bueno. Mejor siempre dejárselo todo en manos de quién. Dice que todo lo que hagas en secreto, Él, dice el libro de Mateo capítulo 6, que Él lo va a recompensar ¿en qué, hermano? En público. Él no lo va a recompensar en público. Entonces siempre es importante. Ahora, dice, sino renunciar a ello, decía, por amor a otras personas. Sigue diciendo, ejecutar el acto de humillarse, como por ejemplo dice, como Dios siendo grande y poderoso, dice la palabra, sin embargo se humilla para ver qué cosa, ver la creación. Salmo 113, versos 5 y versos 6. ¿Cómo dice, hermanos? Hermanos jóvenes, el que lo tenga, Salmo 113, versos 5 y versos 6. Adelante. ¿Cómo Jehová nuestro Dios, que ha
Amén. Fíjense cómo es, tan grande es el Señor. ¿Quién como Él, hermanos? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Dice que se ha enaltecido en su habitación, que ha enaltecido, perdón, su habitación, pero que se humilla a mirar, ¿qué, hermanos? En el cielo, ¿y qué? Y en la tierra. Se humilla, hermanos, a ver qué necesidad tiene Él de humillarse, hermanos. Allá Jesucristo dice que siendo rico, ¿qué hizo? Se hizo pobre, se anonadó a sí mismo, dice, siéndose pobre para que nosotros fuésemos, ¿qué, hermanos? Enriquecidos, ¿verdad? Para que nosotros tuviéramos esa oportunidad. Fíjense ese amor tan grande de humillarse, que cuando vino a servir a todos, hermano. Vino a ser siervo de todos, y Jesús nos da ese ejemplo. Pero ahora, cuando venga nuevamente, ya no, hermanos. Ahora Él ya no va a venir a servir, sino ahora viene para ser, ¿qué, hermano? Servido, porque ya nos dio la oportunidad. Nos está dando el tiempo, nos está dando, hermanos, la oportunidad de conocerle. Nos está dando el tiempo, hermanos, de saber qué es lo bueno, qué es lo que quiere, qué es lo que pide, lo que desea Miqueas. Que nos humillemos, que hagamos siempre lo que Dios nos manda, ¿verdad? Para que podamos recibir. Pero el Señor es grande, es poderoso, pero se humilla a ver la creación, a ver lo que tiene, aunque le duele a veces ver el caminar de nosotros, hermanos, pero Él también aún así lo hace. Por tanto, dice, por lo tanto, el humilde constituye una virtud contraopuesta al pecado de, ¿qué, hermanos? De la soberbia, el orgullo y ¿qué más? Y la altivez. Fíjense que hay otra definición. Bueno, esa otra se lo va a dar. Dice, Jehová es excelso y atiende a quien, dice, al humilde. Ahí en el Salmo 138 nos lo dice, hermanos, en el verso 6 dice, ¿verdad? Porque el alto Jehová atiende al humilde, mas al altivo ve, ¿cómo dice? Mira de lejos, ¿verdad? Al altivo. ¿Por qué lo ve de lejos, hermanos? Porque no se agrada, ¿verdad, hermanos? Porque al Señor no le agrada la altivez de corazón. Por eso dice ahí, pero lo importante es que nosotros también tengamos siempre presente esto, hermanos. ¿Qué hace con el humilde, hermanos? Lo atiende, hermanos. ¿Y qué es atender al humilde? ¿Qué es atender, hermanos? Atender es ver por qué necesita, ¿no? Atiende al hermano a ver qué le hace falta. Atiende, que va a la persona que va a atender y que ve qué necesita, si quiere algo le falta, asegurarse que esté bien. Eso es atender a alguien, ¿o no, hermano? Entonces imagínense cuando Jehová al humilde lo atiende. ¿Qué le hace? ¿Le va a faltar algo? No, porque lo empieza a preguntar, a ver qué le falta, qué necesita. Mi hijo necesita esto, se lo voy a dar porque es humilde. Y eso es lo importante, lo que se nos debe de grabar, no olvidándonos que también dice que al altivo lo mira como, o sea, que en otras palabras, al altivo no le va a dar lo que pide. ¿Qué le pides al Señor? Traemos peticiones, traemos en nuestro corazón necesidades y el Señor nos las da conforme a eso, ¿cierto? ¿De no ser humildes? Sí, también. Sí, hermano, es difícil, pero les digo, yo siempre he dicho que no es que, hermanos, imposible. Si nosotros nos allegamos a Dios y le buscamos, vean ustedes cómo poco a poco uno va cambiando, va dejando lo que a veces no es fácil, no cambia uno de la noche a la mañana. Yo no sé de algo, a lo mejor alguien sí ha dejado todo, a lo mejor no sé, pero nos toma tiempo a veces reaccionar o a veces realizar en nuestra mente, ¿verdad? De que reconocer, ¿verdad? Las cosas, y eso nos lleva tiempo, pero no es imposible tampoco, hermano, ¿verdad? Que no nos olvidemos que con Dios todo lo podemos si estamos con el Señor. Bien, entonces el Señor al humilde lo atiende. Por lo tanto, dice, el humilde constituye una virtud contraopuesta al pecado de la soberbia, o sea, es lo contrario a la soberbia, el orgullo y también la altivez, ¿verdad? Dice, porque Dios la resiste por la gracia de los humildes. Vamos a ver Proverbios.
Perdón, pero da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 3. Cada día me doy cuenta, hermanos, que ya necesito lentes para leer. Disculpen. Un día de estos ya voy a llegar con lentes para que no les vaya a quedar sorpresa. Porque ya no, ya la verdad sí, ya no alcanzo a leer muy bien. Proverbios capítulo 3, ¿ya estamos ahí? El verso es el 34. Fíjense cómo dice: ciertamente él escarnecerá a quién, hermanos, a los escarnecedores, ¿verdad? Dice, y a los humildes, ¿qué va a hacer? Dará gracia, hermanos, ¿verdad? A los humildes, ¿y qué es gracia, hermanos? Gracia es, ¿qué, hermano? Caer bien, ¿qué más? Caer bien, es una aceptación, hermanos. Cuando nosotros hallamos gracia en los ojos de Dios, quiere decir que Dios, hermanos, ¿qué cosa? Nos acepta lo que nosotros le traemos, lo que le damos. Entonces es importante siempre tener gracia en los ojos de Dios. Y Él, cuando seamos humildes, dice ahí también a los humildes dará gracia. A los escarnecedores nuevamente, ¿qué les va a hacer? Dice, también nos va a escarnecer. En otras palabras, también le va a llegar, y a veces nos llega, hermanos, cuando si somos soberbios, si no somos humildes, somos orgullosos, si somos altivos, no nos preocupemos uno del otro, que el que se encarga de nosotros, ¿quién es? Ahí no dice encárgate del soberbio. Al altivo, para que se le quite, hazlo enojar más, o pícale, o llévalo a juicio, ¿verdad que no, hermano? Al escarnecedor, ¿qué hace él? Dice, yo no me preocupo no hay que preocupar, ¿qué hizo? El Señor es el que dice que se encarga. Al humilde dice que le da gracia. Los sabios, y ahí dice el verso que sigue, los sabios heredarán honra, mas los necios, ¿qué dice? Sostendrán ignominia. ¿Qué es ignominia, hermanos? El necio sostendrá ignominia. ¿Saben lo que quiere decir eso, hermanos? Para que nos demos cuenta que muchas veces no tenemos que hacer nada al respecto, Dios se encarga. Ahí lo dice la palabra. La ignominia es una afrenta pública. Cuando a una persona, alguien lo va a exponer, o lo exponen, una afrenta pública es de que hacerlo quedar que, o cuando quedas mal. Y nuevamente, el que nos hace quedar mal, ¿quién es? Dios. Si somos altivos, somos soberbios y somos necios, el Señor nos hace quedar mal muchas veces, no muchas, siempre. No hay nadie más. En fin, vamos a ver también Santiago 4:10, que también es un verso que ya algunos conocemos, ¿verdad? No se nos olvida lo que dice en la palabra de nuestro Dios. Humillaos, ¿qué dice? Delante del Señor, ¿y Él qué va a hacer, hermanos? Si vemos, hermanos, cómo Él nos va a ensalzar. Solo lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Él, que sí, que así, que está bien. El Señor se encarga de todos. Tú haz solamente lo que el Señor, ¿qué cosa? Nos manda y nos pide. Que si el Señor dice esto, hagámoslo. Que sí, hagámoslo, lo que Dios manda. Pero eso sí, también si vemos que algo ya no está conforme a lo que Dios manda, también tenemos el derecho de corregirlo, de hablarlo, de exhortarlo. Eso, la humildad no nos quita, hermanos, el derecho de corregir las cosas, para que quedemos claros, ¿verdad? Porque sí, a veces es bueno, y es que la humildad se refiere más va en contra, como decía el cuaderno, de la soberbia, del orgullo y de la altivez. Ahí no tienes que hacer nada, tú preocúpate, pero ya cuando sea otra cosa, pues el Señor Jesús nos da el ejemplo, ¿verdad? Como habló también, hasta fuerte habló en algunas ocasiones. Él no creo que hablaba despacito. Jesús creo que, porque antes, ahora tenemos micrófono, hermanos, y el que habla despacio nomás se sube y todos oyen. Pero y antes no había. ¿Cómo se comunicaba? ¿Cómo escuchaban todos, verdad? Cuando había mucha gente, imagínense Pedro, cómo tuvo que hablar. No sé, a lo mejor sí en ese tiempo le hicieron un conito, ¿verdad? Para que hablara, no sé, pero se escuchaba. Y entonces, eso es, hermanos, le digo, el Señor Jesús tenía esa autoridad para hablar. Bien, sigue siendo el cuaderno, la soberbia del hombre, la misma soberbia del hombre que hace con el hombre. Le abate. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando tienes un problema o te peleas con un hermano o una hermana, y pues a lo mejor el otro hermano ya lo dejó ir, pero tú no lo dejas ir, ¿cómo estás? Por tu soberbia de no dejarlo ir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿O no pasa? No sé si a ustedes no les pasa. A lo mejor no.
pero a veces por las orejas no dejarlo ir. Nosotros somos los que estamos por dentro como enojados, y a veces hasta el estómago, el nuestro está haciendo coraje, está duro, ¿verdad? Por el coraje, pero el otro hermano ya a lo mejor ya perdonó, ya dejó ir y ya está contento. Sí. Causa un estrés. Ay, no digo, hermano, porque ahorita ando mal de garganta, yo a lo mejor voy a reflexionar un poco. Pero sí es cierto, hermanos, eso, todo el enojo, coraje, los problemas causan un estrés interior, hermanos, que está comprobado de que enferma a la persona. A lo mejor eso es lo que debemos de trabajar nosotros más, de vivir en paz, en tranquilidad los unos con los otros, para que no nos llegue también esa enfermedad. Fíjense, gracias, hermano, dice el verso 23 del capítulo 29. La soberbia del hombre, ¿qué hace? Le abate, pero al humilde de espíritu, ¿qué hace? Sustenta la honra. Nuevamente, entonces, si somos soberbios, pues no nos quepa la menor idea de que vamos a ser abatidos. ¿Por quién? Por nosotros mismos, ¿verdad? El Señor se va a encargar de darnos ese abatimiento. La soberbia del hombre lo abate por nuestra misma soberbia. Les decía, cuando hay soberbia, pues no puede estar uno en paz, no puede estar uno tranquilo, ¿verdad? Uno está ahí, hay una palabra que se me fue ahorita, está inquieto, gracias, inquieto. Uno mismo no se aguanta, no está inquieto, ¿no? Como que, ay, mejor me salgo, mejor me voy, mejor no lo aguanto, ¿verdad? En la casa, a veces, no sé, algo pasa cuando no está uno bien, hermanos. Hay una inquietud dentro de nosotros que no nos ayuda a estar en paz. Pero si somos humildes de espíritu, eso sustenta nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra honra, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Todo eso nos ayuda a estar bien, no nada más con Dios, sino con ¿quién? Con nosotros mismos. Pero honra, dice, y vida son la remuneración o el resultado para la humildad. Ahí en el 22 vamos a ver, habla mucho Proverbios o Salomón sobre este tema, porque es importante, hermanos, ¿verdad? De no ser así. Dice el capítulo 22 y el verso 4: riquezas, honra y vida son, ¿qué, hermanos? La remuneración, dice, de la humildad. ¿Y de qué? Dos cosas importantes. Siempre tener temor a Dios, hermanos. El temor a Dios te incita, te enseña a no hacer lo malo. Si hay alguna oportunidad para pecar, el temor a Dios te va a detener. El temor a Dios yo lo veo, hermanos, como el freno del caballo, que te refrena, te retiene, ¿verdad? Veía yo, apenas decía a mi esposa, un video donde una persona se le cae su cartera de la bolsa de atrás, la está metiendo, no la mete bien, y se le cae, y hay otra pareja al lado, y la persona se va y la cartera queda ahí, y ahora hay cámaras por todas, pues ahí se ve, y la pareja la ve y se hacen así. Y, hermanos, les digo, el temor de Dios te incitaría a, ¿qué, hermanos? A levantarla y decir, oye, mira, se le olvidó, estaba pensando. A mí me pasó apenas, estaban en una tienda y estaban unas muchachas comprando y se fueron y dejaron su iPhone, el nuevo, pues cuánto vale ahí la gente a veces, y para acá ni lo laqueó, no estaba laqueado, cualquiera pudo agarrarlo y irse, ¿no? Y entonces a veces el temor a Dios lo que nos va a hacer es, ¿qué cosa? No tomar lo que no es nuestro. ¿Qué tienes que hacer? Entonces darle y decir, oye, no, yo sé que va a regresar. Y sí, 5 minutos regresó la muchacha por su teléfono. Pero cuando no hay temor de Dios, esta persona, esta pareja, lo que hace es que patea la cartera para abajo para esconderla primero, ¿verdad? Porque hay más gente, está en una tienda. Y una vez que está ahí, pues ¿qué hacen? La levantan y la agarran y se la llevan. Y la cartera se ve que está gruesa. Creo que por eso se le cayó, porque cargaba mucho dinero. ¿Qué es? El temor de Dios nos va a ayudarnos a hacer lo recto. Cuando no hay temor de Dios, se te va a hacer fácil hacer lo incorrecto. Se te va a hacer fácil tomar lo que no es tuyo, llevarte. A veces es triste escuchar. Yo escucho comentarios, hermanos, cuando aquí en la iglesia se escucha y se dice, no, es que alguien se llevó esto y era mío. O es que alguien ya no está, alguien se lo tuvo que llevar. Digo yo, ¿cómo eso no debe pasar aquí? Tenemos que respetar lo que no es nuestro. Se compran cosas para la iglesia, son de la iglesia, no quiere decir que son de uno. Ahora, cada quien trae su ollita, ¿ya la conocen, hermanos? Cada quien se la lleva, ¿ya? Porque es mía. Pero a veces es triste que se oigan esas cosas en la iglesia, no debería de, ¿ya? Pero eso es lo que nos enseña a que todavía nos falta, hermanos, ese temor de Dios. Dos cosas importantes: el temor de Dios y ¿qué más?
y el humillarse. La humildad es importante, dice aquí en el capítulo 22 que leíamos de Proverbios. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de quién? De Jehová. Vamos a ver el capítulo 15, ahí también, atrasito, perdón. Capítulo 15, dice el verso 33. Fíjense cómo dice la palabra del Señor. El temor de Jehová es enseñanza de qué, perdón? De sabiduría. Y delante de la honra, ¿qué está, hermanos? Siempre. ¿Qué es honra, hermanos? ¿Qué es honrar? ¿Qué es honra? Porque habla sobre la honra. Dice, delante de la honra está la humildad. Honrar, cuando hay humildad hay honra, hermanos, Humildad, honrar es cuando, y les voy a poner el ejemplo. Honra a tus padres, a tu padre y a tu madre. Dice, ¿cómo honras a tu padre y a tu madre? ¿Cuándo qué? Cuando lo obedeces. Otra vez, Camila. Cuando obedecemos a nuestros padres, los honramos. Cuando los obedecemos, si ya sabemos lo que hay que hacer, lo hacemos, y es una honra para el padre. Entonces, delante, decía ahí, dice el verso, ¿qué verso dijimos? 33. El temor de Jehová es la enseñanza de ¿qué dice? De sabiduría. Y delante de la honra está ¿qué, hermanos? Entonces, si no somos humildes, pues nunca va a haber honra, nunca va a haber obediencia, nunca vamos a obedecer a nadie. Por eso a veces yo tuve una experiencia, decía, de pequeño o de joven, vi unos niños que a ellos sí les enseñaban, sus padres les decían, cuando nadie te puede llamar la atención, nadie te puede llamar la atención, solamente tu papá o nadie. Y pues de repente eso trae repercusiones también, hermano, ¿verdad? Porque el niño crece pensando que es invencible y luego se da cuenta a la mala, a la brava, ¿verdad? De que no es así, hermanos. Entonces es importante siempre enseñar eso. Dice, ante la grandeza de Dios, lo que corresponde al ser humano es adoptar una actitud de rechazo a toda pretensión de orgullo, arrogancia y altivez para que Dios lo escuche. Salmo 10 y el verso es el 17. Salmo 10, verso 17 dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: el deseo de los humildes que hizo, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento ¿qué? Entonces, imagínense, hermanos, que también para poder obtener la humildad, la tenemos que pedir, porque la humildad es una virtud, ¿verdad? Que Dios también nos da. ¿Cómo somos humildes? Pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé esa humildad, ¿verdad? De repente, como decíamos hace rato, a veces humildad es, hermanos, no creer que todos lo sabemos o que sabemos más que los demás. Hubo un hombre, un filósofo, ¿verdad? Muy grande, que dijo en una ocasión, hay una frase muy célebre de él, que dice, yo solo sé que no sé qué, que no sé nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca terminamos de aprender. Yo no sé si alguien ya aprendió de aprender en su oficio, en su profesión, pero siempre aprendemos algo nuevo. Inclusive he visto, ¿verdad? Y las hermanas, ¿a poco ya se las saben todas en la cocina? No, todos los días aprenden algo nuevo. A veces yo veo que las hermanas dan, o las mujeres dan tips y dicen, ¿sabías que por ahí uno escuchó que dice, ¿a los cuántos años te enteraste? ¿Verdad? Que esto se hacía así, y uno dice, ¿verdad? ¿Cuántos años llevo haciéndolo mal? Dice uno. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todos los días tenemos la oportunidad de ¿qué, hermanos? De aprender. La sabiduría no se termina, la sabiduría no termina de llegar a nosotros hasta cuándo, hasta que morimos, ¿verdad? Ahí terminamos de aprender, pero siempre seguimos aprendiendo. Por más viejos, por más ancianos que estemos, siempre va a haber algo que aprendamos. Nunca creamos que lo sabemos todo. Aprende de mí, porque yo soy más grande. No. Todos a veces jóvenes saben más que nosotros. Y les digo, nuevamente, en donde se desempeñan, en el oficio, ¿verdad? Hay muchachos que estudiaron para algo y son buenos, son buenísimos. Unos estudian computación y yo no soy muy rápido, pero conozco el señor, uno de los que trabajan conmigo, para escribir, bien rápido mueve los dedos, y yo digo, híjole, ¿cómo quisiera así? Pero es su profesión, él se dedica a eso, yo no. Yo creo que si me pongo todos los días, a lo mejor llego a lograrlo. Y lo mismo pasa con la humildad. Hay hermanos que sí son humildes y dice uno, híjole, quisiera ser como el hermano humilde, quisiera tener esa humildad que hay en él.
Entonces, ¿pero qué tengo que hacer entonces? Practicarlo, practicar la humildad para poder llegar a eso. Y así es en todo, ¿verdad? Sigue diciendo el cuaderno, en cuanto a la evolución que la persona haga de sí misma, no consiste en una autodifamación o en hablar mal de sí mismo. El creyente no debe tener más alto concepto o creerse mejor que los demás, ¿verdad? Así lo dice. Vamos a ver Romanos capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Romanos, y el verso es el versículo 3. Fíjense cómo dice la palabra de nuestro Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de ¿qué? De tener, sino que piense de sí como con templanza, conforme a la medida de ¿qué, hermanos? De la medida de la fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno, hermanos. ¿Sí? Nuevamente les digo, a nuestro Dios a cada uno de nosotros nos ha dado conforme a lo que Él ha querido. No a todos nos da igual. Les digo, conozco un hermano ministro que predica muy bien, hermanos. Desde pequeño lo conocí, ¿verdad? Allá en los años 90 cuando llegaron a México. Yo lo conocí allá, hermanos, y el hermano siempre que en sus predicaciones predica de una manera que se entienda, una manera, hermanos, y yo siempre lo he admirado, a varios, al ministro, ¿no? Pero ese hermano en particular, yo siempre lo vi como en sus predicaciones trataba de que se entendiera. Hay un verso en Mateo donde el Señor les dice, hay una palabra que casi no se usa, no se sabe, pero el Señor les dijo que cuando fueran a predicar tendrían que estar, lo que les da a entender es que tienen que estar preparados, saber lo que van a hablar, ¿sí? Tener definiciones de todo, porque si llegas y no sabes, si estás esperando que alguien te dé la respuesta de lo que tú preguntaste, pues entonces no te preparaste, ¿verdad? Entonces no se está cumpliendo lo que Jesucristo quiere de nosotros. Lo importante es siempre, hermanos, estar siempre preparado, no tener más concepto de lo que uno tiene. Yo siempre he dicho, hermanos, que a veces siempre que yo me paro a predicar donde sea, siempre yo le pido a Dios que sea su Espíritu el que hable, no me permita hablar de mí mismo, que no me permita hablar palabras que no van a lo mejor y a veces aún así a uno se le va, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está uno bien preparado, ahí se ve que nos falta todavía esa preparación. Entonces siempre es importante, hermanos, no sentir más, decía ahí, dice el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí, más el que debe de tener, sino que piense de sí como con templanza. ¿Y qué es templanza, hermanos? Estar preparado para qué, hermanos, para todo, ¿verdad? Estar preparado por si llega a surgir una pregunta, ¿verdad? De repente, a mí me tocó, antes había un joven, hermanos, en una iglesia que yo atendía, que siempre me preguntaba, hermano, ¿qué quiere decir esa palabra? Y desde ahí aprendí que tengo que estar preparado y tengo que leer y tengo que buscar la definición para saber qué quiere decir, porque si lo voy a leer es porque tengo que enseñarles qué quiere decir. Entonces siempre es importante contemplanza conforme a la medida de la fe que Dios nos dio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un don, todos nosotros actuamos diferente, hablamos diferente, unos más ásperos, otros más tranquilos, no lo sé, pero Dios así nos lo ha dado, hermanos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a apreciar y a valorar todo lo que el Señor nos da, porque se imaginan si nos da nuestro gusto, hermanos, o cuándo nos va a gustar algo. Si el hermano es áspero, porque es áspero y habla fuerte, o no. Y si el hermano no habla fuerte, no es áspero porque no habla. Entonces, no, por eso Dios nos da, porque a unos nos va a ayudar, a otros no, dependiendo, tiene que haber un balance en todo. Entonces vamos a ver, dice el cuaderno, pero en cuanto a la comparación con los demás superiores a él mismo, lo cual lo conducirá a la humildad, como por ejemplo dice de Cristo, para que como Él hizo, nosotros, ¿qué dice? También hagamos, como Él hizo, ¿qué hizo el Señor? También Él supo, hermanos, ser humilde, ¿verdad? Él sabía lo que Él tenía, pero no a todos los trataba igual. Vean allá cómo platicaba y cómo se sentaba a comer con quién, hermanos. ¿Y cómo les hablaba a ellos? ¿Qué les decía? Hipócritas, pecadores, arrepiéntanse. No, a ellos les hablaba de una manera,
Pero ¿a quién sí les hablaba ásperamente? A los escribas fariseos, que ya conocían que de repente entraba soberbia, porque ellos sí tenían una altivez, ¿no? Pensaban que sabían más que los demás, pensaban que sabían más que aún que quién, que Jesús. Cuando estaban con los fariseos, nunca aceptaron que Jesús supiera más. Los fariseos nunca aceptaron a Jesús, ¿o sí, hermano? Porque si lo hubieran aceptado, no lo hubieran crucificado. Pero hubo unos que sí. Ahí la historia nos cuenta de uno que sí creyó en él, ¿o no, hermanos? ¿Quién fue? ¿No era fariseo él? Y él sí creyó, pero también tenía temor. Y vino a Jesús, ¿de qué dice? Dice, Rabí. ¿Qué le dijo? Sabemos que ¿qué? Que tú eres el enviado de Dios. Sí sabían, pero no lo aceptaban. Nosotros nos pasa lo mismo a veces. Sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo aceptamos, no lo hacemos, y eso nos va a traer las mismas consecuencias. Como no lo hacemos, también es necesario que a ellos, ¿qué les decía? Hipócritas, ¿verdad? ¿Cómo les decía? Sepulcros, ¿qué? Y les hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque eran conocedores, pero no querían aceptar. A veces nosotros, cuando somos conocedores y no queremos aceptar, también necesitamos que se nos hable como de la misma manera. También necesitamos que se nos exhorte de una manera que nosotros podamos no actuar como los escribas y fariseos, sino como aceptar, con templanza. ¿Saben, hermanos, por qué yo ya les decía en una ocasión, me gustó algo que un hermano predicó? Dice, vamos al templo. ¿Pero a qué vas al templo? ¿Por qué se le llama templo aquí? ¿A qué venimos al templo? ¿De qué viene el templo? La palabra templo. De templanza. Decía el hermano, al templo venimos a templarnos. Y si no te templas aquí, si no templas lo que tú eres, si seguimos con altivez, con soberbia, entonces no viniste al templo. Viniste a hacer tu voluntad, como dice Isaías, no la voluntad de Dios. De aquí deberíamos salir templados. Y la templanza es esa, que nos ayuda a entender lo que somos contra lo que no somos y trabajar en ello, ¿verdad? Deberíamos de salir templados de aquí. Dice, sigue diciendo, capítulo 3 de Filipenses, dijimos, verso 13 en adelante. Sigo viendo números al revés, les digo, 2:13 en adelante. Nada hagáis por contienda o por qué, hermanos, por vanagloria, antes bien hacerlo todo, como dice, en humildad, siempre estimándonos, ¿qué, hermanos? Inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a quien. Sin embargo, dice, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué, hermanos. Fíjense, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? Jesucristo nos da es el mayor ejemplo, ¿verdad? Que haya en nosotros, dice Pablo a los filipenses, y a nosotros ese mismo sentir que hubo en quién, en Cristo Jesús, que se humilló, ¿verdad? Humillarse es hacer la voluntad de Dios primeramente, ¿verdad? Y después hacer también, como decía, ¿verdad? Que nada hagamos aquí, ¿por qué? Primero dice que nada lo que hagamos lo hagamos ¿para qué? Por contienda, hermanos. ¿Qué es contienda? Pelear, discutir. Es que a veces queremos que se haga algo, no, pero yo quiero que se haga como yo digo. No, hermanos, es que yo fui el de la idea, aquí se va a hacer como yo quiero. No, es que nada lo hagamos por contienda. Si vas a hacer, hazlo todo. En una ocasión decía el hermano hace 8 días, que todo lo hagamos como haciéndolo ¿para quién? Para el Señor. Que nada hagamos por contienda o por querernos sentir que, ay, miren, yo lo hice. No, es que como yo soy el que yo soy el que los puse, yo recibo el crédito. No, eso no es bueno, nunca es bueno. Miren, yo les voy a decir algo, un rico no es rico sin quién, sin el pobre. Un dueño de un restaurante no es dueño del restaurante si no tiene ¿qué? Ni trabajadores ni clientes, ¿sí? Un predicador, un obrero, un ministro, quien sea. Mi patrón no estuviera lo que tiene ahorita si no hubiera sido por todos los trabajadores, todos los que le ayudaron, todos los que pusieron horas, no tuviera lo que tiene. ¿Y saben lo que veo en mi patrón?
Y les voy a decir, no por otra cosa. Mi patrón nunca se da el de que, ay, yo soy. No, el hijo. El viejito es bien orgullosito, él sí, le gusta que la vanagloria, le gusta que hablen bonito de él. Pero el hijo no. Él siempre dice, yo no hubiera tenido nada de esto si no fuera por ustedes. Yo no hubiera podido hacer esto si no fuera por ustedes. Y a veces él sí halaga a la gente, le dice, le da su lugar al quien lo merece. Entonces, qué buen labor, qué buen trabajo, estoy agradecido, les agradezco lo que han hecho. Pero cuando una persona quiere agarrar el crédito, no, yo tengo esto porque soy. Hay un ejemplo muy bonito. En la Biblia hay dos ejemplos bonitos de orgullo. El primero es Satanás y el segundo, ¿quién es? Nabucodonosor, que se llenó de orgullo y de soberbia, decir, miren la gran Babilonia que qué. Miren la iglesiota que tengo yo porque yo fui. Nunca es bueno, esa vanagloria, buscar eso de los hombres. No, hay que buscar siempre la gloria de quién. De Dios. Él es el que nos va a ensalzar, Él es el que nos va a dar el premio, Él es el que dice que al humilde que hace, lo atiende, Él nos va a atender, ¿verdad? Si se hizo es por gracia de Dios, si lo hacemos, si lo logramos, si tengo lo que tengo, mi casa, mi carro, todo es por gracia de quién, hermano, de Dios, porque Él quiso, porque Él nos lo quiso dar para que veamos, órale, te va a dar esto, para que veas de lo que soy capaz. Pero así como te lo doy, también no lo puede ¿qué? También no lo puede quitar si somos soberbios. Aquí no se lo quitó a Nabucodonosor, no desterró al ángel del cielo lo que tenía, no lo envió y lo mandó a los abismos. ¿Por qué, hermanos? Por la soberbia, porque no quiso. Muchos de nosotros no queremos y Dios nos va a tomar en cuenta esas cosas. De repente, dice al impío, de repente le llega ¿qué cosa? El castigo, de repente le va a llegar sin que se dé cuenta. Entonces ya vimos cómo Pablo habla a los romanos, que tengamos esa humildad, nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, siempre estimándonos inferiores los unos a ¿qué? A los otros, nunca pensando que somos más que los demás. No mirando, dice, lo suyo propio, sino mirando a los demás en amor, con toda humildad, soportando con paciencia los unos a ¿quién? A los otros. Vamos a ver Efesios. Efesios, dice el capítulo, vimos 4, verso 1 en adelante. ¿Ven? Fíjense cómo dice Pablo en su carta a los Efesios. Yo pues, presto en el Señor, dice, en el Señor, os ruego que andéis como ¿qué? Os ruego que andéis como, ¿y cómo es digno, hermanos? Dice, de la vocación a la que somos ¿qué? ¿Cómo, a qué hemos sido llamados, hermanos? A ser santos, ¿verdad? ¿A qué más? A hacer lo bueno, a santificarnos cada día más y más. Dice, yo les ruego, ¿verdad? Preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación a la que somos llamados. El que ha sido llamado, hermanos, Dios les ha dado talento a los que tocan, hermanos. Y dicen los hermanos, no, es que Dios les da talento, sí. Yo les voy a platicar un caso que yo conozco, que vi. Que a veces no es bueno, hermanos, tanta vanagloria. De repente se nos quiere llegar a subir, o de repente empieza a haber como que una competencia. Y no lo tienen que decir, hermanos, se ve. Vienen unos de otro lado. Y entonces, eso, hermanos, es peligroso. Por eso a veces no sigue. Cuando es de Dios y cuando se hace con humildad y para gloria de Dios, eso permanece. Pero cuando no, hermanos, la misma iglesia, muchos nos damos cuenta, ¿verdad? De lo que está pasando, de lo que es. Y nuevamente, el Señor es el que se encarga. El apóstol Pablo, si nos dice, nos hemos llamado para una vocación, hagámoslo todo, dice, como es digno. ¿Y cómo es digno? Con humildad, con sencillez, ¿verdad? Con toda humildad, dice el verso 2, ¿y con qué? Y con mansedumbre, con paciencia. ¿Y luego qué dice? Soportando los unos a los otros ¿en qué? Pero ¿por qué no nos soportamos los unos a los otros? Algo hay, ¿verdad? Algo hay que nos impide que nos soportemos los unos a los otros en amor. Con toda humildad, mansedumbre y paciencia. 3 cosas importantes. Humildad, mansedumbre y paciencia para poder soportarnos los unos a los otros en amor. Y luego dice, solícitos a guardar ¿qué, hermanos? La unidad del Espíritu en el vínculo de ¿qué, hermanos? Todo lo que hagamos para el Señor,
¿verdad? Todo lo que hay. ¿Qué es solícitos, hermanos? Ya lo vimos, hermanos, que solícito es una persona que es como, hermanos, presta, ¿verdad? Que está dispuesta, que está disponible, ¿verdad? A hacer las cosas. Solícito, que nadie le tiene que decir, que se presta a él y que no tiene uno que estar, dice. Siempre solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de qué dice. Porque a veces no está, quisiéramos que el Espíritu estuviera con nosotros, pero ¿por qué no está? Porque nosotros mismos obramos para no guardar esa unidad, ¿verdad? Y no hay esa paz, entonces, que el Espíritu debe de poner en cada uno de nosotros. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3, y el verso es el verso 12 y el verso 13. ¿Qué debemos de hacer? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Y amados, de entrañas de qué, hermanos? ¿Qué son entrañas de misericordia? Son los sentimientos que hay dentro, que son sentimientos de amor, hermanos, ¿verdad? De entrañas de misericordia, de benignidad o de bondad y de humildad, de mansedumbre y de qué? De tolerancia. Y luego dice el 13, nos aconseja, sufriendo los unos a quién, sufriendo los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la misma manera que Cristo perdonó, así también, ¿qué dice? ¿Será fácil esto, hermanos, para nosotros? ¿Ha sido fácil, hermanos, en el transcurso de nuestra vida cumplir con lo que dice el apóstol Pablo aquí? ¿O poder lograrlo para poder mantener la unidad de la fe, el vínculo de la paz que debe de haber en nosotros? Ahí está el secreto, dice la hermana. Es lo difícil, hermanos, reconocer. Es difícil tener esa fuerza de voluntad, hermanos, para humillarse. Y eso es lo que nos puede ocasionar también, nos ocasiona muchos problemas, ¿verdad? Por no ser de esa manera. Entonces, siempre tenemos que nosotros tener ese cuidado, pues de conocer la palabra de nuestro Dios, de pedirle a Dios más que nada que nos ayude para que lo podamos lograr. Si no, no podríamos lograrlo sin el Señor. Dice el consejo, si quieres ser humilde, aparta de ti vanidad, porque la vanidad, ¿qué es, hermanos? Es vacío, ¿verdad? Es el vacío del valor, o vacío de valor, o algo que se evapora, o se, ¿qué dice? O se esfuma. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 1, y el verso es el verso 14. Eclesiastés 1, y el verso es el verso 14. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello que es, dice, vanidad. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es, hermanos? ¿Qué es la vanidad? Pero ¿cómo es que podríamos ser vanidosos? La vanidad, hermanos, es cuando algo vano, hermanos, es algo que no sirve. Vanidad es algo que en un momento, por un ratito, te da una satisfacción. Pero después, ¿qué pasa? Se acaba. Todo lo que está debajo del sol, dice, he aquí, yo he visto, miré las obras. He aquí, yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y todo ello que es, dice, vanidad, todo es aflicción de espíritu. Todo eso aflige el espíritu. Todo lo que es vanidad, hermanos, todo lo que no sirve, ¿verdad? A veces le ponemos mucho interés a las cosas materiales porque pues, somos vanidosos, ¿no? Quiero traer el carro bien limpio todos los días. No, eso es vanidad. Un día se te va a acabar y ahí se va a quedar. No, que quiero andar bien arregladito todos los días. Se va a acabar. El día que nos muéramos, ¿hasta cómo nos vamos a ir? Sin nada. Sin nada. Te van a poner un traje que ni era tuyo, ni te pertenecía, ¿verdad que sí? Hasta el peinado te van a hacer el que ellos quieran, no el que te gustaba de los pelitos parados. No, todo es vanidad debajo del sol. Todo, el predicador lo dice, ¿verdad? Aflicción de espíritu, ¿verdad? Entonces, a veces nos enfocamos mucho en eso, pero yo les digo, hermanos,
la palabra de nuestro Dios dice, Jesucristo dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Siempre primero el reino de Dios y lo demás es añadido, lo demás no nos debe de importar tanto, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Dice, no digo que no es importante, ¿sí, hermano? De repente sí, pues, también, pues el hermano dice que no va a haber carro, ahí va a quedar todo lleno de lodo y todo, no, o sea, de repente también pues que se vea el carrito, ¿no? Que cuidarlo, pero no ser vanidoso, no exagerar, sí, ¿verdad? Sí, exagerarse, ¿no? Pues a veces cuando uno se arregla, conozco un señor que llega, hermanos, me hace unos trabajos y cada que llega, híjole, me da una infección en la nariz. Se baña de perfume, es en exceso. Yo digo, está bien, ponte tantito ahí, poquito, pero de repente se baña de perfume, hermanos, que qué barbaridad. Entra a la tienda y él ya no huele a chicken wings, huele a su perfume de él. Totalmente, hermanos. Sí, eso es ya vanidad, ¿no? O una de dos, o vanidad o porque no se baña y necesita, ¿verdad? De ahí apareció el perfume. No sé si ustedes conocen la historia de eso. Conocen los abanicos también, ven los vestidos grandotes que usaban. Hay una historia sobre eso, el por qué los perfumes y el por qué esos abanicos, pero ¿por qué? Porque a lo mejor a veces no se bañan, no sé. Pero todo eso a veces es vanidad, no es necesario que todos los llevo a perfumar, no. Si hay que arreglarse, ¿verdad? Depende, porque al trabajo tampoco va a llegar yo todo, no, hay que llegar con todo lo honesto, allá dice el apóstol Pablo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es, eso se tiene que hacer. Entonces, la vanidad es mal, ya lo dice Eclesiastés, es una aflicción del corazón, del espíritu. Conclusión, hermanos. Por lo que hemos estudiado a través de las Sagradas Escrituras, pues nos damos cuenta, hermanos, que la soberbia, la altivez, son cosas desagradables para nuestro Dios. Debemos despojarnos de todas estas cosas si queremos ser aceptos delante de nuestro Dios. El apóstol Pablo nos hace la siguiente invitación. Y ahorita vamos a ver esta hermosa cita porque de repente por esto vienen consecuencias. Dice la primera carta de Pedro, versos que hemos leído, conocemos, ¿verdad? Pero que es necesario que los repasemos. Dice el capítulo 5 y dice el verso 5 de la siguiente manera. Y vean a quién le habla, hermanos, ¿verdad? A todos, pero nos habla desde que lo veamos desde cuándo, desde la juventud, así lo dice, ¿no, hermanos? Igualmente, ¿qué? Jóvenes, ¿verdad? Mancebos, jóvenes, doncellas, ser sujeto ¿a quién? ¿Qué quiere decir ser sujeto a los ancianos, hermano Rafa? A ver, más fuerte para que oigan todos, hermano. ¿Con qué? Tratarlos con respeto. ¿A quién? ¿Quiénes son los ancianos? Hermanos. Hay que enseñarles a nuestros hijos, ¿no? Respeta a los hermanos. Si alguien te habla, respétalo, no le hagas. No. ¿Por qué? Porque así lo dice, no porque yo diga. Igualmente, mancebos, ser sujeto a los ancianos. Y luego dice, y todos ¿cómo? Sumisos unos. ¿Qué es el sumiso, hermano? Respetarse. ¿Perdón? Respetarse. Respetarse unos a otros, ser humilde. Sumisos, dice ser sumisos y todos sumisos unos a otros. O sea, en otras palabras, ser sumiso es no querer creerse más que el otro, que no, que yo, que no, sino que ver lo que es justo. ¿Sí? Hermano, que esto es justo. ¿Usted cree que está bien eso? ¿Crees que va a tener buen resultado? Adelante. Si no, hay que tener cuidado. Un ejemplo, o sea, mi hermano, ¿no? Viene no por otra cosa, dice el hermano, viene la reunión, ¿qué si ponemos una carpa? Pues así a vista, lo vemos y decimos, sí, estaría bien, ¿por qué no, verdad? Pero ya de repente decimos, hay que tener cuidado. ¿Para qué se puede prestar eso? Para que en lugar de que estén en el santuario, y pasa, no vamos a decir que no, yo ya lo he visto en muchas ocasiones. En lugar y lo veo de repente cuando vamos a las reuniones, en lugar de estar en el santuario, ¿a dónde están unos? O sea, aquí que no hay carpa, ¿a dónde se van? A la calle. A la calle. ¿Ah? Lamentablemente se ve, hermanos, ¿verdad? Se van. Estamos a medio servicio y ya no aguantamos, vámonos a la tienda a comprar algo, ¿no? No sé. Hay que aguantar. Hay que ver cuáles son las consecuencias, ¿no? De las cosas que vamos a hacer. ¿Se presta? Bueno, decimos no. 2, 3 dicen no, pues sí se puede prestar. Ahora decimos no, pues que coman abajo.
pero de repente nos falta quien dice, voy a ir a comer allá afuera, porque está la carne. Eso es, les digo, son cosas que de repente se tienen que ver. Bueno, pues evitemos eso, mejor todos aquí y ya. Y esas son cosas que tenemos que ver siempre, en todos los aspectos. No, eso no es un ejemplo, pero en todo, en nuestra vida, ¿me va a afectar o no me va a afectar? Si lo hago, ¿qué consecuencia puede traer a mi casa, a mi familia, a mis padres? ¿Qué consecuencia le puede traer a la iglesia? Porque les digo, cuando hay un problema, cuando hacemos algo, todo repercute, hermanos. Primeramente en la casa, en la familia, y luego también la lleva ¿a quién? La iglesia. Y no es porque yo lo diga, es porque así lo vemos desde el principio allá el pueblo de Dios. Una persona se robó algo y repercutió eso en quién? En todo el pueblo. ¿Cómo pudo afectarle eso al pueblo? Y tuvieron que morir muchísimos por causa de eso. Entonces, tengamos cuidado de todo lo que hacemos allá afuera, todos. Porque yo me robo algo allá y va a repercutir aquí, por eso a veces no podemos avanzar. Y no, es que por el hermano, no, a lo mejor ni es el hermano. ¿Se imagina que Dios todavía nos diera la oportunidad de echar suertes a ver quién fue el que hizo mal? Y salieran aquí y dijeran, no, pues el hermano Saúl hizo esto y por eso la iglesia no avanza. ¿Qué harían conmigo? ¿Apedrearlo? ¿Así quitarás el mal del medio de quién? ¿Así era antes o no, hermanos? Entonces, ya no vamos a llegar a ese grado, pero sí tenemos que tener ese cuidado. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tu comportamiento repercute siempre en todo. Entonces tenemos que tener siempre ese cuidado, por eso es de cuidado. Dice el verso 6, humillaos pues, no acabamos el 5. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. A él lo decía Proverbios. Humillaos pues primeramente bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios, para que Él que haga, hermanos, Él los ensalce cuando fuese el tiempo. Hay mucha gente, hermanos, que ahora en este tiempo, y decía el cuaderno, los tiempos que estamos viviendo son malos. ¿Saben por qué? Porque ahora la gente lo que busca en las redes sociales, ¿qué es? ¿Qué buscan, hermanos? Pues sí, hacerse famosos. Aquí es de likes, de tener muchísimos seguidores, ¿verdad? No sé, yo digo, ¿eso será para nosotros, hermanos? O, bueno, yo digo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando no le damos la más importancia a Dios y le damos importancia a otras cosas, pues entonces ya no nos estamos humillando primeramente ¿a quién? Dios. Si Dios nos va a dar, la humildad es lo primero, Dios nos dice lo que hagamos. Echando, dice, pues dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos ensalce cuando fuere el tiempo, no cuando querramos, sino cuando fuere el tiempo preciso. Echando toda vuestra solicitud en Él, todo lo que nosotros necesitamos, se lo tenemos que poner aquí en Él. ¿Quieres ser famoso? Pídeselo a Dios a ver si te lo da. ¿Quieres ser un influencer? Pídeselo a Dios a ver si te lo da, a ver si eso es lo que quiere. A ver si eso es lo que te lo va a dar, porque si Dios quiere que seas influencer, te lo va a conceder. En una semana ya vas a tener 2 millones de seguidores. Y es lo que quiso Dios, pero pídeselo a quién. Humillados ante la poderosa mano de quién. De Dios. Y Él te va a dar. Lo que tú pidas, se lo vas a dar. Te lo va a dar, perdón. Dios nos va a dar, hermanos, lo que le pidamos. Pero tenemos que tener ese cuidado de que no vayamos a poner antes de Dios, ¿quién? ¿Qué? Las otras cosas. Siempre poner a Dios en primer lugar y Él no, porque entonces, si somos humildes, Él decía, Él atiende a quién. Eso es lo primero. Sé templados, dice. Dice, echando toda vuestra solicitud en Él. Todo lo que queramos. ¿Qué es una solicitud? Algo que quieres, algo que necesitas, ¿no, hermano? Metes una solicitud para ver si te van a dar algo, ¿no? ¿Para qué se meten solicitudes? ¿Para trabajo? Para, no sé, ¿perdón? No le escuché. Crédito, gracias, hermano Lucas. Sí, pones una aplicación de crédito y ahí luego te dicen que te la damos, ahí te vamos a dar $6,000 de crédito, 10, no sé, dependiendo. ¿En base a qué te dan ese crédito? Gracias, hermano. ¿En base a qué, no? ¿Al historial de qué? Económico que tienes. Si has sido buen pagador, no, el banco no duda en darte ¿qué? El crédito. ¿Y será lo mismo con Dios?
Cuando pones tu solicitud con Dios, ¿qué va a haber Dios? Lo necesitas, se lo voy a dar. Y con nuestros hijos debería ser igual. Papi, ¿me compras esto? A ver, vamos a ver tu historial, cómo te has comportado, cómo estás en la iglesia, cómo te portas. Un día escuché a mi esposa que le dijo a mi hija, no te has portado bien en la iglesia, no te lo voy a dar. Dije yo, bueno, porque es en base a eso lo que nosotros tenemos que darle. En base a lo que nosotros hemos comportado es como Dios nos va a dar. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ser templados, y ahí es lo importante. ¿Por qué tenemos que ser templados y velar? Porque el enemigo anda cual león, ¿qué, hermanos? Cual león rugiente, ¿sí? Dice el adversario anda como el cual león rugiente alrededor buscando a quien, ¿qué? A quien se lleve. Miren, hermanos, imagínense que mañana y en un mes el hermano Saúl ya es influencer. Ya tiene 2 millones de seguidores en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, ¿cuál otra? A TikTok, Twitter. Twitter ya creo que ya no. ¿Cuál? YouTube. Por ahí tengo un canal, vamos, pues ayúdenme. Imagínense que el día de mañana el hermano Saúl ya es famoso. ¿Qué creen que va a pasar con el hermano Saúl si no está templado? ¿Qué va a hacer? Se va a inflar, va a poner muy infladito, y entonces ¿qué va a pasar cuando? Voy a empezar a llegar tarde, ya no le voy a agarrar interés a las cosas de Dios. Ay, hermano, usted siga, hermano, yo ya no sigo predicando, ya no necesito, al fin que ya tengo quien me vea ahí en las redes sociales y me siga, es más importante. No nada más eso, ahora yo voy a empezar a agarrar, les pagan, ¿no? A los que ya llegan a una cierta, se empiezan a dar paz, y eso es lo que busco. Imagínense si yo buscara eso. ¿Qué sería de mí, verdad? Sería una perdición. Yo lo veo, a mí les decía en una ocasión, me han preguntado, hermano, ¿usted por qué no abre su restaurante ya? Pues yo, si quisiera, pues si Dios me lo diera, pero yo le pedí a Dios y Dios no me lo da. Y yo le digo que no. Porque los restaurantes, el día más ocupado que es viernes y sábado. Y yo lo he visto, lo tengo experimentado, no conmigo, pero dice que nadie sarmienta y cabeza llena. Yo sí, yo lo he visto. Que a veces, hermanos, eso nos conlleva a apartarnos del camino de Dios, y no podemos dejarlo. No podemos. El enemigo anda a ser templados y velarse, porque el adversario, cual león rugiente, anda viendo a quién se devora, a quién se lleva. Porque una vez que te hagas famoso, ya no vas a querer venir, ya va a ser más importante allá, porque hay que poner contenido cada cuando. Los influencers cada cuando ponen contenido, hermanos. Cada rato tienes que estar subiendo, porque si no se te caen los seguidores. Entonces, imagínense, perdemos esa santidad por buscar la vanidad, por buscar lo humano. Y eso no es, yo para mí, personalmente digo que tenemos que tener cuidado. Anda cual león rugiente viendo a quién devora. Al cual resistir, ¿cómo? Firmes en qué? En la fe. Miren cómo debemos de resistir al enemigo, firmes en lo que creemos, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos, de vosotros, dice, hermanos que están en el mundo. Perdón, no lo oí bien. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en ¿dónde? En el mundo. Lo mismo, por ahí, hermano, le puede cerrar la puerta, por favor, las dos. Les encargamos, hermanos, como el aire se mete el calor y se va a poner más caliente al ratito, ¿eh? Hay que mantener cerrado. Entonces, hermanos, si no resistimos al diablo, al enemigo, con la fe de lo que nosotros conocemos, nos va a ganar. Podemos decir que no. Y es como cuando decía un hermano decía, yo puedo decir, no, mejor me quedo en la casa. Ahí canto, ahí oro. ¿Será así? A lo mejor lo voy a hacer ¿cuántas veces? A lo mejor una. Pero ya después, poco a poco, en la comodidad de mi sofá, ¿verdad? Haciendo, ya no es lo mismo. No es lo mismo. Si aquí que estamos reunidos no aguantamos en la casa, menos en el sofá, ¿qué va a pasar? Pues yo soy de los que en el sofá no duro 5 minutos. 5 y ¿para qué creen que pasa? Estoy bien cómodo. Entonces, imagínense, hay que buscar a Dios, humillarnos delante de la presencia de Él, echar la solicitud en Él para que Él nos responda en todo lo que nosotros queramos. Que el Dios de Israel bendiga su palabra y bendiga a su iglesia. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Me despido de todos ustedes. Paz a vosotros.